En estas épocas de pandemias globales y todo este tipo de crisis que están pasando, hay una que se nos está pasando por alto que es muy importante tener en cuenta. Esta pandemia se llama la pandemia del qué dirán y es una pandemia que ha estado con nosotros desde hace miles de años y si no la controlamos va a seguir estando. ¿Qué es lo que pasa con esta pandemia? Esta pandemia ha hecho que miles de personas se mueran con la música adentro y millones de sueños no salgan a la luz. Entonces es una pandemia que todas las personas la han sufrido, todos lo hemos sufrido en algún momento del pasado, muchas personas, millones de personas lo sufren en el presente y muchos más lo van a sufrir en el futuro. Hace parte de nuestra esencia, hay que entender el porqué. La raíz de esta pandemia es algo con lo que todas las personas vivimos día a día y es el miedo. El miedo es una emoción que nosotros tenemos que se nos genera por diferentes motivos y entender cuáles son esas características que tienen esta pandemia enraizados en el miedo nos va a ayudar a superarla. Los orígenes que tenemos del miedo pues datan desde cuando estábamos en las cavernas. Entonces, antropológicamente estamos hablando de hace 100.000, 200.000 años, cuando vivíamos en las cavernas, teníamos un miedo inherente al qué dirán, porque eso significaba que nos iban a excluir. ¿Qué significa que en unas cavernas nos fueran a excluir? Que ya no íbamos a poder estar con la manada y en esa época de tantos peligros, si no estamos con la manada, significa que vamos a morir. Tenemos muchas más probabilidades de morir. Entonces, ese es el primer origen que tenemos de la raíz del miedo de la pandemia del qué dirán. El segundo componente, el segundo origen que tenemos es el origen social. Socialmente, nosotros tenemos una característica, un condicionamiento que hace que nosotros tengamos un miedo a estar excluidos y la sociedad hace que no nos podamos excluir de unos parámetros y de unas formas de comportamiento. Si nos salimos de esos parámetros o de esas formas de comportamiento, no se ve bien en la sociedad. Y como el miedo está enraizado, hace que no podamos hacer las cosas que queremos. Otro de los orígenes de esta pandemia es el componente psicológico. Psicológicamente hay un concepto que se conoce como FOMO o Fear of Missing Out. El miedo que nosotros tenemos de estar excluidos de alguna situación, de algún entorno, de alguna relación, hace que prefiramos hacer lo que las otras personas digan que lo que nosotros queremos hacer. Entonces eso genera ese fortalecimiento de ese miedo del qué dirán. Otro de los orígenes de esta pandemia es la familia y el entorno cercano, los amigos. Hay que entender que la familia y el entorno, desde el amor, lo que hacen es que no quieren verte a ti vulnerable y no quieren que tengas alguna situación que genere incomodidad tanto para ti como para ellos. Entonces lo que hacen es, a través de algún tipo de consejo, o si es con los amigos, con algún tipo de, llamémoslo bullying, o algún tipo de canalización, ayudan o hacen que tú no hagas las cosas que quieres hacer, sino lo que estas personas quieren que tú hagas. Entonces también es importante tener conciencia de eso. El origen personal también es bastante fuerte y poderoso. ¿Por qué? Porque el cerebro que nosotros tenemos es un cerebro perezoso. El cerebro perezoso, ¿qué quiere decir? Que el cerebro está condicionado para gastar la menor energía posible para el día a día, porque él está guardando energía para algún tipo de situación de peligro o extremo. Entonces, hacer cosas que te saquen de esa situación o que te saquen de tu zona de confort va a implicar para el cerebro que tengas que gastar más energía pensando las cosas que tienes que hacer, y esto el cerebro lo va a decir como, ¿para qué lo tienes que hacer? No lo necesitas hacer, lo hacemos mañana. Entonces empezamos con procrastinación, empezamos con simplemente el cerebro trata de que bajes como esa atención que estás poniendo en algo que quieres hacer y simplemente te conecta con algo como estar viendo el celular o conectarte con un partido de fútbol o conectarte con algo que no te va a generar valor, pero no va a generar tampoco gasto energético. Entonces hay que entender también que el cerebro juega una mala pasada en esa consecuencia. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta pandemia que es tan infecciosa y literalmente con solamente una palabra se la puedo contagiar a otra persona o otra persona me la puede contagiar a mí? Pues primero, la primera es morir con la música adentro. Hay millones de personas que cuando están en su lecho de muerte se les pregunta qué pasó o qué sienten en este momento, y sienten es
mucho arrepentimiento porque no quisieron o por miedo a que las otras personas piensen, hagan o digan. Muchas de estas personas en su lecho de muerte se sienten profundamente arrepentidas por no haber hecho algo diferente, por no haber tomado una decisión que hubiera podido cambiar sus vidas, pero por ese miedo al que dirán, realmente no lo hicieron. Otra de las consecuencias es que vas a ser parte de esa masa y ese grupo que se llama la zona de confort. Es una zona muy bonita, es una zona muy cómoda en la cual puedes vivir absolutamente toda tu vida, pero realmente no va a pasar nada. No va a haber emoción, no va a haber eso que te den ganas de levantarte por las mañanas, eso que te den ganas de comerte al mundo. Y está bien si esto pasa, pero lo que tienes que tener en cuenta es que estar en esa zona de confort no permite que explores y saques tu máximo potencial. La tercera consecuencia es que no vas a descubrir tu verdadero potencial, te vas a morir con la música dentro y realmente vas a vivir en un mundo lleno de frustración y de me hubiera esforzado un poco más. Entonces estas consecuencias son importantes que las tengamos en cuenta, no para castigar a las otras personas porque hicieron que yo no pudiera hacer estas cosas, sino que es importante que las tengamos en cuenta porque así como en las pandemias actuales hay unas vacunas, aquí nosotros tenemos unas vacunas que tenemos que tener conciencia diariamente de que nos tenemos que aplicar esos refuerzos día a día. ¿Cuáles son esas vacunas tan importantes? La primera vacuna es abrazar la mortalidad. Es que realmente no nos hemos puesto a pensar que tenemos los días contados. O sea, el solo hecho de saber que no vas a vivir eternamente en este plano tiene que ser un aliciente suficiente para salir a hacer las cosas que quieres hacer, independiente de que hagan o digan las personas que no lo tienes que hacer. Entonces, abraza la mortalidad, o sea, te vas a morir. Eso te tiene que dar la suficiente fuerza y no lo digo para que te dé miedo, lo digo para que antes te dé valor. O sea, no necesitamos un contexto de, pues pucha, es que ya me voy a morir, entonces esto me bloquea. No, me voy a morir. ¿Qué voy a hacer para eso? La segunda vacuna es aprendamos a hacer el ridículo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si tú sales a hacer algo que piensas que va a ser el ridículo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues digámoslo así, que tus amigos por hacer ese ridículo te dejen de hablar. Listo. Sencillo, no eran tan amigos. O que tu familia, por miedo a hacer ese ridículo, también te deje hablar. Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso es una de las cosas. Haz el ridículo, que no hay nada peor que pueda pasar, que si te vas a morir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Enlacémoslo así. Y la tercera es, toma conciencia de que tú eres un ser individual. Toma conciencia de que todas esas características que te dije ahorita de la pandemia no se pueden utilizar para excusarse o para echarle la culpa a las otras personas de lo que tú no vas a hacer. O sea, el hecho de que haya un componente antropológico, cultural, social, familiar y personal, eso no quiere decir que por eso no puedas tomar conciencia de hacer las cosas. Entonces, toma conciencia, sal a hacer el ridículo y abraza la mortalidad. Y si te gustó este contenido, envíaselo a alguien que le pueda servir y sígueme.